Buenas tardes a todos. Voy a tomar muy brevemente la palabra porque todos tenemos ganas de empezar a disfrutar. Simplemente agradecer a todos ustedes que estén con nosotros y agradecer muy especialmente a nuestros invitados, a estos diálogos de la Fundación, el que nos acompañen hoy. Agradecer a José María Calleja, agradecer a Lluís Bassets que estén con nosotros, que nos aporten una visión desde ámbitos diferentes de lo que va a ser una historia contemporánea y, por supuesto, agradecer a Julián Casanova que vuelva a estar con la Fundación y, además, le he emplazado privadamente, le emplazo ahora públicamente a que con esta actividad pues reforcemos esa relación con la Fundación e incorporemos la historia contemporánea a los trabajos de la Fundación con una proyección sobre lo que está pasando en el presente. Entendemos, esta es una fundación que reflexiona sobre la política, que reflexiona sobre las instituciones y entendemos que es muy difícil hacerlo sin conocer mejor nuestro pasado, un pasado que en demasiadas ocasiones abandonamos o dejamos a no profesionales su interpretación. Queremos esa interpretación con el mayor rigor y lo queremos hacer de la mano de Julián y por eso mismo le agradezco hoy muy especialmente que esté con nosotros. Yo nada más dejo en las manos de José María Calleja la moderación de este debate y, por supuesto, en sus manos el diálogo que posteriormente nos acompañará y que espero haga esta sesión todavía más interesante. Sin más, reiterando mi más sincero agradecimiento. Tiene la palabra. Buenas tardes. Me parece emocionante que hasta ahora un poco esdrújula estén todos ustedes aquí, cuando seguro que tenían cosas más, no sé si interesantes, pero entretenidas que hacer. Estoy encantado de estar en este sitio singular. Uno que se ha pasado la vida dando conferencias por toda España, creo que no he estado nunca en un sitio tan bonito como este. Y me emociona también estar en algo que pone Jiménez Abad aquí detrás. Esta conferencia o esta tertulia no hubiera tenido el mismo significado hace unas semanas o hace unos meses. Hoy creo que todos los que hemos estado luchando contra el problema terrorista en España podemos decir que hemos ganado, que estamos contentos y que posiblemente ha empezado la cuenta cero, la etapa de la libertad en la comunidad autónoma vasca después de tantos años de sufrimiento y de sangre y de dolor. Estoy encantado de estar con Julián Casanova, que es catedrático de Historia Contemporánea, que tuvo el detalle de ir a debates de CNN Plus cuando hacíamos el debate casi en un zulo clandestino, y con Lluís Bassets, que es compañero periodista, uno de los mejores periodistas que hay en nuestro país. Y vamos a empezar el debate. Sebastian Haffner, que era un hombre periodista y con gran talento alemán, comentaba qué había ocurrido en Alemania para que en un país en el que la gente que iba por la calle no se hubiera atrevido a pedirle fuego a Hitler, acabara haciéndole la ola de forma absolutamente salvaje. ¿Qué había ocurrido para que un sujeto tan absolutamente deleznable desde el punto de vista intelectual se hubiera convertido en un líder de masas? El libro de Julián Casanova yo creo que analiza un poco qué es lo que pasó para que una Europa civilizada se convirtiera en una explosión de odios, en una zarzuela de odios, como fue durante tanto tiempo, y para que lo peor del ser humano, el asesinar, aniquilar, odiar al vecino, se convirtiera en en la relación normal durante tantos años. Este es un libro de historia escrito con ritmo periodístico y con talento periodístico, en el que se da mucha información y se da de forma entretenida, de forma atractiva. Y la primera cuestión que le querría plantear a Julián Casanova sería precisamente eso, ¿no? En el libro se analiza que después de la caída de los imperios surgen países, al surgir esos países surgen minorías, al surgir minorías hay un nacionalismo, hay ciudadanos que viven en un mismo país pero no comparten ni la misma lengua, ni la misma religión, ni la misma etnia. Digamos que se siembra un poco el germen de un cierto nacionalismo que acabará reventando las costuras de Europa. ¿Qué es lo que pasa en Europa? En esa Europa de entreguerras mal llamada, porque entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial sigue habiendo guerras, pero ¿qué es lo que pasa en esa Europa de entreguerras para que lo peor del humano, el ejercicio militante del odio, se haga práctica diaria? Muy bien, buenas tardes. Tengo que empezar agradeciendo
a todas las personas que han querido compartir este momento conmigo, por supuesto. Tengo que agradecer a José Mari Calleja y a Lluís Bassets, a los que conozco desde hace tiempo y hemos tenido y seguimos teniendo una relación intelectual muy buena, que estén también con ustedes esta tarde aquí. Y dicho esto, y agradeciendo a la Fundación Jiménez Abad, porque si no, no estaríamos aquí nosotros, la oportunidad que nos han prestado para que lo hagamos juntos. Dicho esto, contestando a la pregunta, que es la gran pregunta del libro, que es lo que pasa para que esa Europa que estaba dominada por élites que vivían con cierta tranquilidad el advenimiento de la sociedad de masas, élites que dominaban la cultura, la economía, la política, que habían estudiado en las mejores universidades, que tenían relaciones y conexiones entre ellos, familias de negocios. ¿Qué ocurrió para que a partir del 14 estallara una guerra como la que estalló, que llevó a una revolución que fue la rusa, que nadie tampoco esperaba, y que a partir del 18, cuando acabó, lejos de venir la paz, abre un periodo de crisis que prepara clarísimamente la Segunda Guerra Mundial? Aquí hay, yo creo, tres fotografías que hay que mostrar cuando uno trata de explicar esta pregunta. La primera es que cuando empezó la Primera Guerra Mundial, Europa, salvo el Imperio Británico y el francés, una monarquía y una república, estaba dominada por monarquías hereditarias de signo autocrático, en el caso del zar de Rusia todavía pensando que la autoridad tenía origen divino, y que no han atendido a algo importantísimo que ha ocurrido ya en Europa, y es que ha habido poblaciones, capas sociales, proletarios, campesinos, que han empezado a llamar a las puertas para ampliar los derechos ciudadanos y políticos, y esas clases dominantes han sido incapaces de asimilar, de integrar, de incorporar a esa gente que está llamando a los derechos civiles en aquel momento. Eso ha pasado en Inglaterra, ha pasado en Francia, no ha pasado prácticamente en ningún otro sitio, en algunas sociedades nórdicas. Ese es el gran reto de la monarquía de Alfonso XIII en España, ese es el gran reto del zar, ese es el gran reto de la monarquía de los Habsburgo, del imperio austrohúngaro, de la monarquía guillermina en Alemania, por supuesto, del imperio turco-otomano. Luego, ahí nos encontramos con un primer punto importantísimo. Esta gente que creía que podría transitar gradualmente hacia la democracia y hacia sistemas parlamentarios, incorporando a esas clases que hasta ese momento no habían atendido, a minorías multinacionales que no habían atendido, se encuentran con una guerra que ellos mismos provocan para reestructurar el imperio y que abre unas perspectivas absolutamente impensables. Tres datos sobre esta primera guerra y cómo ellos no se la esperaban. Primero, la guerra más sangrienta del siglo XIX, la guerra de Crimea de mediados del siglo XIX, mata a 400.000 personas. La Primera Guerra Mundial se lleva a 8.200.000 personas. Segundo, hasta la Primera Guerra Mundial las guerras prácticamente las hacían militares, no entraba la población civil, un tercio de los ciudadanos que mueren en la Primera Guerra Mundial son civiles. Y el tercer dato, y que a mí me parece importantísimo, cuando acaba la Guerra Mundial, tenemos un fenómeno nuevo en la historia, nunca había habido este fenómeno, millones de excombatientes, sobre todo de los países perdedores, que vuelven del frente a la retaguardia con un resentimiento agresivo hacia políticos que quieren en aquel momento establecer la democracia y a los que acusan de traición a las ideas nacionales, ponen un nacionalismo agresivo encima de la mesa. El paradigma es Italia, pero evidentemente genera otras cosas importantes detrás, y les ponen contra las cuerdas a políticos democráticos o que quieren establecer por primera vez la democracia. Luego, el punto de ruptura de la historia de Europa es la Primera Guerra Mundial. El punto de ruptura es una guerra creada por los imperios cuando ellos solo pensaban que iban a reestructurar el mapa territorial, y una guerra que trae consecuencias que ellos no esperaban nunca, y se abre una clara separación entre una generación nueva que ha luchado en la guerra y una generación que son los retoños, hijos de los que han luchado en la guerra, y una generación ya mayor que no ha luchado en la guerra y que vive con nostalgia los buenos tiempos que las monarquías nos habían dado. Los buenos tiempos para ellos eran los buenos tiempos donde el estatus y la clase social era respetada. Ahora viene un momento en el que no se va a respetar ni el estatus ni la clase social, tanto en la parte rusa como en la parte que van a generar los fascismos. Creo que ese es el gran punto de ruptura intelectual, cultural, político,
por supuesto económico, de Europa, de tal forma que casi todo el mundo intelectual se da cuenta que en la Primera Guerra Mundial se ha abierto un abismo que, por ejemplo, no rompe la Segunda Guerra Mundial. Los intelectuales se dan cuenta y los intelectuales van a contribuir muchísimo a lo que va a venir después y podremos plantear que son todas las mentiras y propaganda que distribuyeron a favor de esos regímenes políticos. Hobsbawm, el historiador británico, sostiene que lo recuerdas tú en el libro, que la Primera Guerra Mundial es casi la destrucción de la civilización europea. Bueno, yo no sé si es puntería periodística o qué, pero el libro de Julián, Europa contra Europa, se plantea en un momento, sale en un momento en el que vemos que la Europa de la Unión Europea, que todos hemos pensado que era un ámbito de solidaridad económica, de solidaridad política, casi un ámbito uterino, ¿no? En España durante muchos años se planteaba que estar en la Unión Europea era el no va más para ser legitimados como demócratas. Hoy no podemos decir que la situación de la crisis de Europa sea equivalente a la de la Primera Guerra Mundial. Hoy en una radio salía un oyente diciendo «Uy, crisis la que yo conocí en el 39». No podemos decir lo mismo, pero sí es evidente, Lluís, que hoy estamos ante una situación en la que la Unión Europea, que hemos conocido como ámbito, pues eso, de solidaridad política, democrática, económica, no digo que esté rota, pero está casi medio pensionista, desde luego bastante golpeada, ¿no? Sin establecer paralelismos entre aquella época y esta, ¿qué reflexión te sugiere la situación actual de Europa comparado con lo que habla Julián en su libro? Bien, buenas tardes. Muchas gracias, José Mari, por tu presentación y tu pregunta. Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí con mi amigo Julián y con todos ustedes. Además, en un acto de la fundación, de esta fundación, hablando de violencia política, que creo que es el tema del libro y es uno de los temas de la Fundación Jiménez Abad en homenaje a una víctima del terrorismo. Y voy a responder a la pregunta, pero antes de responder a la pregunta quisiera hacer un pequeño excurso sobre el libro de Julián, porque no me puedo resistir a decir muy brevemente lo que pienso del libro de Julián, que creo que es un extraordinario trabajo de síntesis, y quisiera destacar tres cosas que me parecen realmente importantes y bastante insólitas. Yo creo que es un libro que sitúa la Guerra Civil Española en su auténtico contexto, y en este sentido es un trabajo necesario, porque muchas de las cosas que cuenta Julián se habían contado fragmentariamente, pero creo que este es un libro que es un libro de historia europea, pero es un libro de historia española, en el sentido de que da todas las dimensiones de contexto extra español, europeo, que permiten entender la guerra civil, cuando nuestros debates hispano-españoles han sido siempre como si la guerra civil fuera una cuestión, una especie de enfermedad que hubiera surgido exclusivamente entre nosotros en un determinado periodo de nuestra historia. Creo que esto es muy importante, porque creo que desde el punto de vista de situación económica, cambios sociales y políticos, ideologías, las grandes tendencias de valores, de ideas que hay en Europa, Julián nos sitúa qué es la guerra civil. Y efectivamente es un episodio más, es una guerra más de las guerras civiles europeas o de la guerra civil europea. En segundo lugar, porque tenemos muy pocos historiadores en España que hagan historia, yo voy a llamarle, no sé si está bien encontrado el adjetivo, cosmopolita, historia que se pueda leer en Estados Unidos y en China. Es decir, que pueda contar historia que no sea una historia estrictamente para consumo entre nosotros. Y este libro, para mí, me parece que es un libro, efectivamente, de un historiador. Yo espero, seguro que lo va a publicar en inglés y en otros idiomas, que se puede leer y se debe leer en cualquier punto del planeta. Es un historiador del nuevo mundo global, sin dejar de ser un historiador español por la razón que he dicho antes, porque no deja de ser situar a la guerra civil española en su contexto. Y en tercer lugar, y no voy a extenderme más en cuanto a esto, pero quería decir estas cosas, a mí me parece que es un relato extraordinario, utilizando las mejores técnicas narrativas, incluso cinematográficas y novelescas, para contar la historia como hay que contarla hoy en día, que es contar la historia como una sucesión de acontecimientos emocionantes sobre los que hay que ir desgranando las causas
y las interrelaciones entre ellos. Y además lo hace Julián con dos estampas que encuadran perfectamente el carácter que tiene el libro también de ensayo sobre la violencia política, que es el asesinato de la familia del zar en Ekaterimburg y la muerte de Hitler en el búnker de Berlín. Es decir, y ahí está encuadrada, entre estas dos estampas de violencia, está encuadrada la historia que nos narra. A la vez, sin embargo, siendo como es una historia muy posmoderna, muy narrativa, es una historia donde yo he podido encontrar las últimas referencias, los últimos trabajos, la última bibliografía sobre la historia que nos ocupa. Luego hay una cuestión que es el periodo. El periodo en sí yo creo que es un gran acierto porque con la caracterización del periodo respondo a la pregunta de José María Calleja. No es un equívoco, no viene cogido por los pelos. Estamos hablando de la destrucción material de Europa en un momento en que una Europa que se fundamenta sobre todo en intentar evitar aquella destrucción, sufre una amenaza, de nuevo, de destrucción de otro tipo, de destrucción del mercado interior, de su moneda, de sus vínculos de cooperación intergubernamental, de la construcción entera. ¿Y por qué tiene que ver? Porque yo diría que este periodo, exactamente este periodo, no el posterior ni el anterior, sino exactamente este periodo, es la matriz, es el reverso y el origen de nuestra Europa. Es decir, la Europa de la violencia política, según mi parecer, y en esto ya interpelo también a Julián para que diga si está de acuerdo o no con mi punto de vista, es el reverso como el molde sobre el que se hace la Europa que conocemos, que es una Europa que quiere construirse sin violencia política, precisamente, sino precisamente a base puramente de la cooperación, del diálogo, del consenso, y es la Europa que ahora, precisamente, sobre la que tenemos enormes dudas y enormes temores, no fuera caso que empezáramos por dejar de cooperar políticamente y regresáramos de nuevo a la matriz de la que venimos. Es decir, yo creo que además, si lo vemos en detalle, incluso las ideologías, los partidos, los valores, a veces incluso las expresiones, la retórica política, todo viene de esta época, lo que utilizamos ahora. Y por eso a veces incluso tiene un relente, tiene una especie de connotaciones inquietantes. Acordemos en todo el debate, por ejemplo, sobre el terrorismo, José María, cómo surgen constantemente el apaciguamiento, Múnich, todo el lenguaje político. Y por la izquierda más clásica podemos encontrar lo mismo. Todo el vocabulario de la lucha de clases, del odio político, todo surge en esta época, entre la Revolución rusa y la caída del nazismo. Por tanto, a mí me parece realmente, yo diría que este libro es un libro que debieran leer, debieran tener como manual todos los políticos que están en estos momentos zascandileando, retrasando, engañando en algunos casos, a la hora de cumplir los compromisos de sus gobiernos, a la hora de hacer sus deberes respondiendo a las peticiones que se les hace, porque lo que nos jugamos efectivamente es esto. Y por eso a mí me parece realmente que el título, el libro y el debate vienen al pelo en un día como hoy, en unos días como estos, en que tenemos serios temores sobre el futuro del proyecto europeo. Hay un aspecto en el libro que resulta bien interesante, que es cuando se hace una especie de definición morfológica o generacional de las personas que son líderes. Hablamos antes del libro de Sebastian Haffner. Es verdad que una de las explicaciones que se da para tratar de entender la Segunda Guerra Mundial es las condiciones en las que se cierra la primera, ese Tratado de Versalles que se supone que es opresivo y humillante para Alemania y que provoca un resentimiento. El resentimiento, bueno, hemos estudiado que la historia de clases, la lucha de clases es el motor de la historia, pero sabemos también que el resentimiento tiene un elemento muy importante. Es evidente que ese Tratado de Versalles puede entenderse en alguna parte como un germen de lo que vino luego, pero tú subrayas en el libro un aspecto curioso, que es el
la juventud como mérito, el ser joven como un mérito. La generación de Hitler y de Mussolini es una generación casi insultantemente joven respecto a otros líderes políticos. La ignorancia política, no son personas extraordinariamente preparadas, sí muy demagógicas, sí muy mitineras. Ahí hablas incluso tú del espíritu hooligan, ¿no?, como una especie de capacidad de enardecer a las masas. Y luego el machismo, el carácter machista, que se entiende que la mujer, la patria de la mujer es la maternidad, la familia, que debe estar relegada en casa, mientras que el hombre es el que hace las tareas fuera de la casa. Bueno, quizá sería conveniente subrayar esos caracteres psicológicos, personales, generacionales, específicos de una gente que hace enaltecimiento de lo joven y que coinciden tanto en Hitler como en Mussolini, ¿no? El punto de ruptura del 14 lleva a un punto de ruptura generacional. Claro, nosotros no inventamos nada desde ese punto de vista, sino que estamos recogiendo lo que nos dicen los intelectuales y escritores de la época. Por ejemplo, yo utilizo 4 o 5 hilos conductores para explicarles a los lectores lo que voy a explicar ahora, ¿no? Cojo en primer lugar a Orwell, nacido como Arthur Kendrick Blair, en la India británica. Es decir, estamos hablando de gente, por ejemplo, nace en la India británica, algo que ya marca la percepción cosmopolita y elitista de una persona como Orwell, aunque acabe después, evidentemente, en la Revolución. Pero estamos hablando de Orwell, estamos hablando de Evelyn Waugh, este famosísimo escritor británico que hace una disección clarísima de las generaciones, a la que después voy. Hobsbawm está todavía vivo, este historiador famosísimo, está en sus 94, 95 años, bueno, nace en el 17, 94 años, que nace en Alejandría. Él cuenta, tiene un libro muy interesante que se llama Tiempos Interesantes, donde es una especie de autobiografía preciosa de lo que es su mundo. Fíjense ustedes, eso es irrepetible. Hobsbawm nace en Alejandría porque sus padres de la élite british están allí, se va a Austria, crece como niño en Austria, está de joven cuando toma el poder Hitler y de ahí ya pasa a Gran Bretaña y acaba siendo un marxista absolutamente convencido de todo lo que es el proceso de análisis, donde él cuenta la historia del siglo XX prácticamente a través de una autobiografía. Primero la cuenta en ese libro que es La Edad de los Extremos y después en el Interesting Times, que es algo así como mi vida, que no la puede vivir usted porque realmente nadie va a vivir ya esto después de lo que nosotros vivimos. ¿De dónde viene el choque generacional? Viene de una cosa muy clara. En primer lugar, se quedan desfasados la generación que la guerra ni siquiera ellos han luchado, pero habían estado en el germen de la guerra. Básicamente son los políticos que tienen de 35 a 40 años para arriba, que no van al frente, no participan, pero también esa generación. Surge una nueva generación de guerra. Es la primera vez que hay un estudio generacional, le llaman la generación del frente, los que han luchado, los que estuvieron allí. Sigan ustedes las biografías y verán que prácticamente todos los dirigentes fascistas de la Europa del Este, desde Salassi, pasando prácticamente por todos los países, pero Salassi en Hungría sería el paradigma, tienen a bien en su currículum haber estado en el frente. El frente da una visión masculina, clarísimamente, de juventud. Hay un culto a la juventud y a la masculinidad. Hay un culto a la juventud y le llamamos masculinidad, pero le llamaríamos machismo, porque es una concepción clara de supremacía no solo del hombre blanco, sino del hombre varón, en el sentido, el que domina la Europa hasta ese momento y quieren dominarla es un hombre blanco, y resalto lo de varón porque ya no es hombre en sentido genérico, sino que además tiene una percepción respecto a las mujeres de género muy importante. Esto se ve en las SS, doy estadísticas, ¿no?, de cómo una gran mayoría eran solteros. Estoy hablando del Parlamento de Mussolini, el primer Parlamento de Mussolini, más de un cuarto del Parlamento tiene menos de 30 años. Es decir, estamos hablando de gente que no había estado nunca en política, y ahí hay una ruptura generacional. Está también presente en España, José Antonio Primo de Rivera, estamos hablando de Durruti, estamos hablando de Ascaso, estamos hablando, por ejemplo, de Ramón J. Sender,
es decir, gente que nace del 1901 a 1903, ¿no? Ramón J. Sender representaría muchísimo lo que estoy planteando aquí como escritor, un escritor que hace una apología en su obra al principio del anarquismo, después del comunismo, después deriva, pero la novela social de Ramón J. Sender en los años 30 es una novela básicamente sobre la lucha de clases y sobre el concepto de clases, y es una novela básicamente sobre el concepto de la lucha de clases llevada por hombres, porque la pistola y la masculinidad están unidas prácticamente en la valentía. Los protagonistas de Ramón J. Sender son protagonistas básicamente masculinos. O sea que yo creo que ahí sí que hay un mundo que entra en tensión con algo muy claro que lleva la República de Weimar y lleva la República Española, que es el voto a la mujer. Es decir, entra en tensión con el primer momento de la historia, ha empezado Finlandia, donde se dan por primera vez derechos importantísimos a las mujeres y que además participan por primera vez. No solo participan, sino que en la Guerra Civil Española, en el verano del 36, mito o realidad, la miliciana va a acabar siendo el símbolo de la lucha contra el fascismo. No el hombre, sino la mujer miliciana, aunque después la desplacen a la retaguardia después de haber estado en el frente. O sea que son cosas absolutamente nuevas donde participan claramente los intelectuales. Y estos intelectuales empiezan a estar al servicio de causas nobles. Inicialmente están al servicio de causas nobles, de la revolución, y después otros dicen también causa noble del fascismo. Pero a la vez, cuando ya se complica tanto el panorama, no están tanto al servicio de causas nobles, sino de la propaganda y de las mentiras, porque todos se acaban tragando la propaganda y las mentiras de su propio bando y difunden las propagandas y las mentiras sobre el bando contrario. Y esto pesó como una losa en el mundo intelectual de la posguerra, ¿no? La izquierda tardó un montón de tiempo en quitarse de encima la losa del mito soviético, del mito bolchevique, del comunismo, tardó un montón. Y la derecha, ultraderecha, reconvertida al mundo democrático en Europa, siempre ha tenido claras conexiones con lo que fue el fascismo. Bueno, en Italia está muy claro, en Alemania está muy claro, y no digamos en España, donde hay una especie de cordón umbilical muy claro de determinada derecha con lo que fue el franquismo. Y todo esto viene de este periodo, de tiempos de luchas. Porque claro, al final la historia esta empieza con una guerra que lleva a la mayor parte de los países a la democracia, y a la altura del 40 la democracia ha sufrido un eclipse tan profundo que solo quedan 6 países en toda Europa democráticos. El resto, incluido la Francia de la Revolución, la Francia de la Libertad, están bajo la bota nazi-fascista, con un país lejano que prácticamente nadie conoce, pero lo tiene también como mito, que es en aquel momento la Unión Soviética. Luego, desde ese punto de vista, esta no es la historia solo del tiempo de odios y de la confrontación, esta es la historia también de la aparición por primera vez de 3 grandes debates en la historia. El paro aparece por primera vez como debate público, ¿no? Primero en Weimar, después del 29 ya prácticamente con la crisis en todos los países. Es la primera vez que el paro aparece como un debate público entre los partidos políticos. Es la primera vez que el paro germina, articula movimientos sociales en aquel momento relacionados claramente con la izquierda. Este es un tema fundamental. En segundo lugar, es la primera vez que hay un debate profundo en torno a los derechos civiles y a la democracia, que en España hemos marginado completamente porque hemos ninguneado a la República, pero en realidad la República abre un montón de caminos sobre ese tema, lo mismo que los abrió Weimar. Yo siempre cito ahí la frase de Peter Gay, que dice: la República de Weimar, desde el punto de vista cultural, es la edad de oro. Desde el punto de vista político no se le puede comparar y es un desastre, pero comparado con lo que vino después, es el dorado. Es decir, comparado con el crimen en masa, comparado con Hitler, comparado con la destrucción, que hemos tenido que poner un nuevo término que se llama genocidio. Bueno, lo aplicamos a la República Española, comparado con la guerra y lo que nos vino con el franquismo, la República es un paraíso, ¿no? Estoy hablando de lo que son los contrastes históricos, no de las apologías políticas o intelectuales que uno puede hacer. Es decir, aparece el debate clarísimamente por primera vez en la historia de los derechos civiles, mantenidos a género, a otras nacionalidades, en Europa del Este, evidentemente, a las minorías étnicas. Y un tercer punto que a mí me parece fundamental, ¿no? Aparece el gran debate sobre la guerra. Se rompe prácticamente la tradición antimilitarista. El antimilitarismo acaba siendo derrotado en la Primera Guerra Mundial. Las internacionales se tragan
el mundo internacional antimilitarista por el nacionalismo agresivo de cada uno de sus países. El Partido Socialdemócrata alemán acaba votando en el Parlamento el sí a la guerra y los presupuestos para la guerra en contra de la clase obrera británica y de los otros pueblos, que había sido el tabú de la internacional. O sea que creo que saltan por los aires ejes fundamentales, pero abren otros importantísimos. El periodo de entreguerras, desde ese punto de vista, es el ensayo más importante que tenemos de lo que fue la Europa del welfare state, del Estado social de derecho, de los beneficios, de los grandes beneficios sociales para todos los ciudadanos. O sea que estamos ante un mundo clarísimo de impacto. Y aquí no me resisto a hacer un comentario. Es un tema que, además, la generación más joven que la mía y, por supuesto, la mayor que la mía, no estudió nunca en las aulas, no tuvo nunca la oportunidad de debatirlo, no le llegó nunca los conocimientos a través de un buen magisterio, y eso, evidentemente, ha repercutido clarísimamente en un déficit de educación respecto a otras sociedades europeas, clarísimo, donde la posguerra y los años 60 marcan una vuelta a la historia que en España, evidentemente, no tuvimos, sino a través de las líneas imperiales. Ahí me parece que este es un tema clave para entender. O sea, que no estamos planteando solo un debate histórico, estamos planteando un debate como los ciudadanos intelectuales, las clases sociales, por primera vez se articulan, aparecen como protagonistas. Es decir, más claro que el anarquismo en España no se puede encontrar otro fenómeno que acabe siendo tan protagonista, incluso con ministros en el gobierno. Aparece como protagonista por primera vez la izquierda en una cosa como Weimar, que dirige prácticamente todo lo que es, gestiona todo lo que es Versalles. O sea que creo que vale muchísimo la pena ir a este momento. Y, por supuesto, desde el punto de vista cultural, artístico e intelectual, creo que no ha habido ningún momento en la historia de Europa como ese, de crecimiento, de compromiso, de desarrollo. No hace falta más que leerlo, pero vamos, te vas a Norteamérica con Faulkner y pasa exactamente igual. Es que tú lees a Steinbeck o a Faulkner en Norteamérica y dices, bueno, es que esto es... nunca había visto una literatura que diseccionara tan bien lo que es la sociedad. Faulkner lo recuerdas en el libro que habla de los años 20 como los años del saxofón y el avión, como una especie de modernidad. Y hay un aspecto que trata Julián en el libro, que es que la caída del Imperio Austrohúngaro y la caída del Imperio Otomano lo que dejan una cierta secuela de nacionalismos en Europa, digamos, de ciudadanos que no están a gusto en el Estado en el que están. Bien porque no son de la misma etnia, de la misma religión, de la misma lengua. Se habla luego de que una de las causas que desataría la Segunda Guerra Mundial es los millones de alemanes que están en los Sudetes hablando alemán y que no se sienten que formen parte de Checoslovaquia. Es cierto que esa caída de los imperios da lugar a un auge del nacionalismo, de la identidad nacional, del rechazo, digamos. Hay como una especie de efervescencia del derecho de autodeterminación. No pretendo establecer ningún paralelismo con lo actual, pero se ha solido decir que el problema de Europa hoy es que es menos Europa y son más los intereses de cada una de las naciones de Europa, ¿no? Y dentro de cada una de las naciones de Europa sabemos que hay diferencias evidentes. Sin ir más lejos, en Italia hay ciudadanos del norte que sienten que no tienen nada que ver con los ciudadanos del sur. La pregunta sería hasta qué punto ese debate nacionalista o esa inconformidad nacionalista o esa reclamación nacionalista sigue vigente tantos años después hoy en Europa, ¿no? Bien, yo creo que a ver, aquí hay un tema muy importante del que Julián habla, que son los pactos de Versalles y los 14 puntos de Wilson, entre el que está el derecho de autodeterminación. Y en realidad, bueno, lo que nos cuenta Europa contra Europa es, en el fondo, es un cambio de época en que pasamos finalmente, de un mundo de monarquías y de unas aristocracias que todavía eran las clases dominantes, a un mundo que se abre a través de dos revoluciones, una revolución proletaria y otra revolución populista, y que realmente dejan abierta a Europa en canal. Entonces, yo creo que en el debate de los nacionalismos no habría que cambiar el orden de las cosas. La caída de los viejos imperios nos ofrece el mapa de la realidad. Es decir, estos imperios eran una especie de cortina que ocultaba una realidad de etnias, religiones, culturas, lenguas, naciones reales que estaban
En algunos casos, en el caso del Imperio Austrohúngaro, bueno, pues mínimamente algunas de ellas reconocidas, el caso de Hungría, sobre todo, pero en otras no. Entonces, esta explosión es lo que da lugar a la aparición de las realidades nacionales. Y yo creo que en el debate intelectual no lo hace Julián, no debiéramos hacerlo nosotros, no debiéramos confundir causas con efectos. Es decir, yo no veo tanto que el nacionalismo sea la causa de esta violencia política como el hundimiento de los imperios, que es un hundimiento violento, es el que hace que aparezcan de pronto los nacionalismos, con todo lo que significa, efectivamente, ahora sí, de incompatibilidades, porque son, como sucede pues, Israel y Palestina hoy mismo, porque no hay naciones, las naciones no vienen como los mapas escolares, sino que las realidades son como son, y están entreveradas, están mezcladas, y por lo tanto, cuando alguien quiere trazar luego fronteras, convertir todo esto en estados, pues se encuentra con la cruda dificultad de que esto solo se hace con violencia política nuevamente, a menos que regresemos a nuestra época, al reverso de esta imagen, y que sea a través del consenso, el diálogo y la cooperación política, ¿no? Yo veo un poco el tema de los nacionalismos así, no tanto como esta frase, que a mí me parece una frase interesante de Mitterrand. Mitterrand, en su último discurso de despedida en Estrasburgo, dice: el nacionalismo es la guerra. Está bien dicha en aquel momento, sobre todo porque es el momento de la guerra de los Balcanes, muy bien dicha, pero luego es una frase que hay que analizar con detalle. Sobre todo hay que analizar en cuanto a causas y efectos. Y el nacionalismo, efectivamente, es la guerra, pero el nacionalismo también puede ser la paz, si se sabe crear el contexto de cooperación política, de diálogo, de consenso, que es lo que hemos hecho en Europa. Es lo que hemos hecho hasta ahora en Europa. En definitiva, el problema que tenemos ahora, efectivamente, es no tanto los pequeños nacionalismos, sino como los grandes nacionalismos resurgen en forma de egoísmos nacionales que no quieren seguir o que encuentran dificultades en el esquema institucional europeo, porque requiere, efectivamente, renuncias de soberanía y requiere colocarse en el lugar del otro, requiere que los españoles entendamos la dificultad de los alemanes con la financiación de los déficits y que los alemanes entiendan las dificultades de los españoles con los ajustes y los recortes. Y esto es muy difícil y esto es el camino fácil para que fuerzas e ideas populistas lo exploten en forma de tensiones y de rivalidades en vez de cooperación como hemos hecho hasta ahora. En el libro se plantea que la primera noticia de la existencia de la Primera Guerra Mundial llega por los periódicos, que a partir de ese momento todo lo que ocurre entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial tiene a la radio como protagonista, los partes de guerra de la Segunda Guerra Mundial son por la radio, los mensajes de Churchill son por la radio, la propaganda es por la radio, las mentiras son por la radio. Sería muy difícil entender qué es lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial sin analizar, por ejemplo, el papel que tiene la BBC. Aquí en España, siempre con 2 puntos de caspa añadidos, tuvimos señores que en la radio hacían elogio de la guerra civil y de la sangre. Bien, la cuestión sería algo que tú planteas en el libro, que creo que está también debatido en otras ocasiones, pero que a lo mejor no suficientemente. Hablas de los movimientos de masas. Llega un momento que se hacen los grandes movimientos de masas, los grandes líderes que mueven masas, los sindicatos que mueven masas, los líderes políticos que mueven masas. Y hay un elemento que yo creo que merece la pena que debatamos sobre él, que es la fascinación de determinados intelectuales occidentales, intelectuales en el buen sentido, en el sentido de gente que sabe lo que pasa en el mundo y que tiene capacidad para analizar, y como una gente que, digamos, en el ADN de un intelectual está el espíritu crítico y el denunciar las injusticias, acaban fascinados por un sujeto como Stalin. Acaba de salir un libro, El hombre que hablaba a los perros, de Padura en Tusquets, que se lo recomiendo absolutamente, que es un retrato de cómo asesinan a Trotsky, realmente tumbativo. Bien, ¿qué es lo que pasa en determinados intelectuales europeos? Tú comentas, van a Rusia y vuelven entusiasmados, yo no sé en qué país están, para que haya una fascinación de la izquierda, de intelectuales de izquierda, de gente crítica con mecanismos de análisis, y que quedan fascinados, subyugados ante un país que era una máquina de matar gente, ¿no? Hay tres grandes hilos conductores o causas
canales que uno puede encontrar siempre para ver por qué explota esa violencia y que se está preparando, de alguna forma, ¿no? Por supuesto está la fascinación que provoca la lucha de clases y el conflicto de clases. Es una fascinación que los que hemos estudiado a fondo los movimientos sociales la hemos visto en la gente que escribía sobre el tema, ¿no? Hay una prédica en la que, igual que en el elemento religioso hay un paraíso al fondo cuando te mueres, si has sido bueno, aquí el paraíso es terrenal, pero en algún momento los cielos y las tierras se van a abrir. Y traerá una época de justicia social importante. Esa época de justicia social no puede ser sin violencia. La visión más de Arcadia feliz anarquista la pinta sin violencia, pero prácticamente el discurso que conduce a que algún día los ricos pagarán y los poderosos pagarán por lo que han hecho, y que lo expresa el Boff en esa frase que yo digo, dice él, esto es la rebelión de los siervos, ¿no? Ese discurso es un discurso que concluye, evidentemente, en el periodo de entreguerras y que tiene su máxima expresión en la toma del poder por parte de los bolcheviques. Y que inicialmente va dirigido al enemigo previsto, el enemigo natural, y acaba aniquilando al enemigo imprevisto, Trotsky, ¿no? Trotsky, Bujarin, Plejánov, anarquistas, paumistas, al final, ¿qué es la guerra civil española en la zona republicana? No hay que más ver la imagen que se lleva Orwell al final cuando llega a Inglaterra. Yo les invito a ustedes a que vean la última página del homenaje a Cataluña de Orwell, y dice: me voy de las bombas, me voy de la metralla, me voy del asesinato, y llego a Inglaterra, ¿y qué encuentro? Y dice Orwell: anuncios de bodas reales, porque estaba todo el tema famoso de la boda con Simpson, anuncios de bombas reales, sombreros de copa y los autobuses rojos de 2 pisos. Dice, e Inglaterra durmiendo en un sueño profundo, del que algún día despertará. Y el sueño profundo lo está durmiendo en junio del año 37, y en septiembre del año 39 se ha despertado ya Inglaterra del sueño profundo. Hay una parte de fascinación respecto a eso. Hay un discurso nacionalista agresivo, clarísimamente, que va preparando también el ambiente. No hace falta más que leer los círculos de Viena a finales del siglo XIX, que es donde se ilustra Hitler y los grandes artífices de lo que es, evidentemente, la teoría nacional de los estados. Yo creo que ahí hay un discurso agresivo importantísimo. Y hay una parte de responsabilidad de los imperios democráticos, como Inglaterra, que, aunque son muy democráticos o empiezan a ser democráticos en sus propios países, están aplicando políticas de exclusión racial importantísimas en las colonias. Luego, la Segunda Guerra Mundial, en el fondo, Max Schauer tiene una teoría sobre esto, que además yo la he suscrito siempre y la he podido hablar muchas veces con él, que es que en realidad la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa en Europa es que la guerra colonial vuelve al continente. Pero si uno lee a Preston sobre Franco, estaba aplicando prácticamente lo mismo. Preston tiene la teoría de que lo que hace Franco con los rojos es aplicar las bases de la ley de la guerra colonial, que él la hacía a las tribus y se la hace a los rojos en la península. O sea, la guerra colonial vuelve al continente cuando había estado hasta entonces en letargo en la otra parte, porque evidentemente en la guerra Boer, Europa, tanto Bélgica, Alemania como Inglaterra, están aplicando políticas de exclusión importantes. Bueno, el genocidio armenio, 800.000 personas en el año 15-16, en plena Primera Guerra Mundial, como consecuencia del derribo del Imperio turco, la primera vez que aparece en masa el asesinato en la historia, evidentemente es una consecuencia de todo eso. Es decir, que a mí me parece que la prédica de la lucha de clases enfocada evidentemente a un mundo que no traerá la felicidad sin sangre y sin violencia, porque eso es impensable. Eso es el milenarismo o es la religión, pero no se puede dar la vuelta al mundo tal y como estaba, evidentemente, sin un ápice de violencia. Y al final acabaron aplicando el nacionalismo agresivo, que evidentemente está preparando un discurso clarísimo, que es el que triunfa, porque al final es el que triunfa, porque se lo recuerdo a todos ustedes, ninguna insurrección obrera pudo triunfar en ningún país después de Rusia. Lo que triunfa realmente es la ultraderecha, las dictaduras y los autoritarismos ultranacionalistas. Y esta es una enseñanza de la historia importantísima. Y después, esa traslación que hay de la guerra colonial al continente me parece también una cosa muy interesante. Es decir, que ese mismo
imperio que en su metrópoli está estableciendo políticas democráticas, pero que aplica políticas de exclusión clarísimas a las colonias. Fíjense que esta es la gran reflexión que lleva ya Lenin y después había empezado ya Engels sobre por qué en Gran Bretaña no había un movimiento obrero revolucionario, ¿no? Y a la conclusión, que es bastante tranquilizadora, a la que llegan, es que evidentemente en Inglaterra a los obreros se les extraía menos plusvalía, porque esa plusvalía se les extraía fundamentalmente en las colonias. Es decir, hay un juego colonial importantísimo, un hambre por colonias importantísimo. Fíjense ustedes lo que pasa después de la Primera Guerra Mundial. Italia, que gana la guerra, tiene la sensación de que la ha perdido porque no le dan colonias en África. Y Italia sale muy bien favorecida de la Primera Guerra Mundial, a costa de su máximo enemigo, que es Austria. La frontera se amplía, el paso de Trieste. La verdad es que Italia sale muy favorecida, pero sale ese mito de la victoria mutilada, que es el mito del fascismo, de que no nos han dado colonias. Es decir, es una sociedad muy civilizada, pero a la vez una sociedad en la que está pensando claramente en una lucha colonial e imperial, lo cual dice muy poco de gente civilizada. O sea que yo creo que ahí hay una serie de tensiones y de contradicciones dentro del mundo europeo dominante en aquel momento, salvo Estados Unidos no tenían competencia, no es como ahora. No tenían competencia, que ese es otro paralelismo que podríamos establecer, qué es lo que ha cambiado desde la perspectiva geoestratégica del mundo desde entonces, que da miedo. Tú cuando lees, evidentemente, todo lo que genera este aristócrata británico que está tranquilamente en su casa de campo, el cottage que tiene en el countryside allí en Inglaterra, y está haciendo reflexiones sobre las colonias y la supremacía del blanco, pues bueno, eso si no lo coge nadie en serio es un cuento, pero como lo coja alguien en serio, lleva a unas consecuencias trágicas, ¿no? Esa misma idea de la fascinación, ¿no? A fecha de, bueno, una persona tan lúcida como Jorge Semprún, que ha estado siempre, desde luego, en vanguardia del pensamiento en España, pues, en fin, todo el mundo hemos tenido una mala tarde, pero hace una oda a Stalin. En fin, no sé qué habría desayunado ese día, pero ya digo, más que una tarde debió tener el día entero fatal. Pero esa idea de gente intelectualmente dotada y con espíritu crítico, con capacidad para ver la realidad, que luego, pasando el tiempo, también ha podido ocurrir respecto a la forma de analizar el régimen cubano, ¿no? Hasta que cierta gente de izquierda ha reconocido que aquí era una dictadura. ¿Qué ocurre, no? Para esa fascinación es un poco lo que dice Julián. Se decía, bueno, el mal menor de la violencia partera de la historia, y esto es ahora, pero luego en adelante vamos a vivir muchísimo mejor. Y bueno, lo que ha pasado en Rusia es que han pasado de la Edad Media al comunismo, y entonces eso hace que haya habido ciertos trompicones o ciertos problemas. ¿Qué pasa para que gente como Jean-Paul Sartre acaben fascinados por un sujeto al que no le pediríamos fuego por la calle tampoco, como Stalin, ¿no? Bueno, yo creo que José María, tú acabas de decir una frase, una expresión que no había salido hasta ahora en la mesa, pero que está implícita en el libro de Julián, que es la frase de Hegel, que luego Marx la reproduce en El Capital, si no recuerdo mal. Esto Julián nos lo puede... que es la violencia como partera de la historia. Es decir, no puede haber cambio de tipo de sociedad, de modo de producción, sin violencia, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos pasa con este periodo es que cuando nos hacemos esta pregunta, y nos lo hacemos además, pues yo qué sé, sobre Jorge Semprún, como tú dices, una mala tarde, no, será una mala época, ¿no? Porque hacemos una especie de retroproyección de los valores, los sentimientos, las visiones del mundo de nuestra época sobre la época anterior. Y resulta que si hacemos esta retroproyección hay que decir que apenas hay demócratas en la época que Julián nos describe. Exactamente igual como si hacemos una indagación bien a fondo, la Tercera España es un mito más que una realidad. Es decir, porque estamos buscando, son épocas de polarización, es una época además en que ya no se plantea si la violencia es útil o no, sino que la violencia es parte de la política. Y no se entiende por ningún bando. Luego puede haber mayor o menor extremismo, ¿no? Y puede haber incluso gente que crea en la ley, ¿no? En la democracia no tanto, en la democracia bastante menos, ¿no? Pero lo que sí realmente todo el mundo piensa, como lo vemos exactamente hoy en muchas partes del mundo, que hay un momento en que la violencia política es útil y es necesaria, y se utiliza. Y esto lo estamos viendo en Oriente Próximo, lo hemos visto durante muchos años. Por ejemplo, yo pienso que en el mundo árabe
ahora mismo, lo hemos visto aquí, por supuesto, en el mundo árabe, ahora hay una nueva generación que no quiere seguir haciendo política con violencia. No quiere seguir haciendo política con violencia. Vamos a ver qué sucede. No es fácil pasar de un mundo en el que el uso de la violencia para convencer, entre comillas, al otro es algo habitual, a un mundo en el que tienes que convencer al otro con argumentos, pues esto no es sencillo, ¿no? Por eso yo digo que esta época a mí me parece fascinante, actualísima, como reverso y matriz de la nuestra, ¿no? Porque lo que estamos intentando desde los años 50 es hacer exactamente lo contrario. Es decir, y esta es nuestra referencia. A ver, esta época también se podría contar de otra forma. Está contada aquí. Pero se podría contar como una historia franco-alemana, porque, claro, los que se hacen la guerra, los que empiezan la guerra de verdad, son Francia y Alemania. La primera y la segunda. Y los que se dan cuenta que la única forma de que Europa no siga ardiendo por los cuatro costados es cooperando entre los dos países, son Francia y Alemania. Y no es nada extraño que hoy la única forma de que las cosas funcionen sea que Francia y Alemania se pongan de acuerdo. Son la clave de la paz en el continente. Y Europa, finalmente, la clave de la paz en Europa es la paz y la cooperación y la amistad entre Francia y Alemania. Entonces, claro, son dos países que se han construido, uno y el otro, en la violencia de la guerra entre ambos, desde las invasiones napoleónicas y a lo largo de todo el siglo XIX y luego hasta mitad del siglo XX. Y yo creo que en ese sentido es una lección, la construcción europea es una lección precisamente contra la violencia política, de evitar la fascinación por la violencia, de arrinconar totalmente la violencia política. Yo cuando me planteé hace ya mucho tiempo, ¿no?, qué tipo de libro podría hacer, porque está clarísimo que este es un periodo que tiene obras de referencia, manuales de referencia. Yo siempre había visto en los colegas historiadores, y hay libros francamente buenos, que siempre había habido una especie de percepción de que la historia política, en el fondo, había acabado bien porque después del 45 Europa se había construido. Y siempre había como un lenguaje no explícito donde la parte de la violencia, el hilo conductor que yo saco de tiempos de odios y la cultura del enfrentamiento, no aparecía claramente en los libros. Es más, yo decidí acabar el libro, sabiendo que era un libro breve, de 200 páginas, e incluso estuve tentado a hacer un epílogo, con la venganza de los vencidos después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, de cómo cuando entran los ejércitos aliados en los países fascistas derrotados o en sus países invadidos por el fascismo, hay venganzas de miles, de linchamientos de miles de personas en Austria, en Hungría, en Francia, en Alemania, violaciones sistemáticas de mujeres. Y la frase esa de Camus que dice hemos sustituido la violencia de los verdugos por la violencia de las víctimas. Son las víctimas las que ahora se están fraguando en esa violencia. Y eso durante mucho tiempo fue olvidado en los libros de texto. Francia, por ejemplo, es un país que durante mucho tiempo olvidó Vichy, olvidó la delación, la complicidad de un montón de personas que habían señalado al vecino para que lo llevaran a un campo de concentración, a un campo de exterminio. Porque, claro, el hilo conductor francés iba a que esa Francia de la libertad, de la revolución y de la gran nación no podía permitirse que en los libros de texto apareciera esa parte oculta. Entonces yo creo que una de las grandes funciones de los historiadores y de los debates intelectuales es sacar ese tipo de historias ocultas que la gente, por intereses materiales, culturales, intelectuales, ha ido ocultando a las otras generaciones, las ha convertido en temas menos importantes o en temas justificativos, porque después de la violencia nazi cualquier cosa podía pasar en un país donde entraban los soviéticos o donde entraban las tropas aliadas. O sea que en el libro hay también todo un juego, en mi opinión, vamos, que es la persona que de alguna forma lo percibí y lo articulé, hay un juego de cómo el historiador tiene que descubrir las partes ocultas de la sociedad que la historia oficial o que la historia más tranquilizadora nunca quiere sacar, ¿no?
Y ese pasado oculto siempre conduce, evidentemente, a cosas muy interesantes, donde hay víctimas que se sienten reconfortadas, como pasó con el pasado oculto, libro con ese título en Aragón, pero tiene también una parte en la que se desnuda a gente que supuestamente para nosotros pues tenían, si no eran héroes, sí que tenían evidentemente una etiqueta bastante mejor considerada que la que hemos logrado considerar. O sea que al final acabamos destruyendo mitos y destruyendo tópicos y acabamos enseñando caminos nuevos, porque en el fondo esta es una lección para las generaciones que vienen después, ¿no? Porque hay muchas generaciones posteriores que no pudieron vivir aquello y que les convencieron de que Europa se había destruido solo por digamos, la barbaridad que había detrás de las ideologías fascistas. Bueno, después uno escarba y se da cuenta que las democracias tuvieron una responsabilidad considerable en todo aquel proceso, no solo por las políticas de apaciguamiento, sino porque de verdad que no creyeron en la democracia frente al fascismo y lo subordinaron, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, claramente a intereses imperiales. A mí no me toca el mar, ¿qué más me da Hitler? Hasta que no me toque el mar, que haga lo que quiera en Europa del Este. Y esta es una cosa que la aplicó a la Guerra Civil Española a Inglaterra, ¿no? A nosotros que nos interesa España. Bueno, hay una frase de diplomáticos que se maten entre ellos, ¿no? Que se maten entre ellos. Pero al final, ¿a quién apoyan de verdad? A Franco. Al final, ¿a quién apoya la retracción democrática? Evidentemente, a los autoritarismos. Y hubo que reconstruir Europa después del 45, porque una buena parte de los demócratas, y por supuesto de los revolucionarios y de los socialistas, no jugaron limpio en favor de esa sociedad civil que estaba creando, por ejemplo, Weimar, que estaba creando la República. Es decir, la República, podrán decir lo que quieran de la República Española, pero el primer bienio, por ejemplo, el primer bienio de la República, Azaña no cambia ni siquiera un gobierno en los 2 primeros años, ¿no? Es decir, Azaña es un personaje que no solo hay que ensalzar porque es un político republicano, sino que es un personaje que tiene paralelismos también en la República de Weimar. Y está de presidente, de jefe de gobierno y después de presidente de la República. Y es de lo mejorcito que puede hacerse en el escenario que había en aquellos años. O sea que sí que hay que reivindicar también a gente que supo aplicar políticas, no de exclusión, sino políticas de incorporación y de integración. Claro, Azaña manejaba políticas de exclusión clarísimas con el ejército, con la Iglesia y con su obsesión por abajo, que eran los anarquistas. Pero en el fondo estaba tratando de construir procesos de forma diferente. O sea que yo creo que aquí sí que hay una función del historiador. ¿Y cómo se cuenta todo esto? Pues que llegando a muchísima gente. El problema de un libro de 200 páginas, cuando me lo planteé, es que quedan como vacíos, porque evidentemente tú coges un hilo conductor y te das cuenta que el colega está utilizando 500 páginas para hacer lo mismo. Pero al final te das cuenta que con 500 páginas hay muchísima gente que no entra en ese proceso. O sea que al final convertimos la historia en una lección para el presente, pero en una lección que el lector tiene que interpretar, no que yo se la doy. Yo le sitúo encima de los hechos y el lector tiene que interpretar, y cada uno hará lecturas totalmente diferentes. En eso estamos. Y hemos llegado a lecturas bastante exclusivas. Yo creo que ha habido un deterioro en los últimos años de todo este proceso. El intelectual está prácticamente fuera del proceso, y en la historia y en los historiadores ha habido unos debates que suelen ser más debates relacionados con la política y con las ideologías que con las fuentes, los métodos y la forma de abordar. A mí me preocupa mucho más la forma de abordar la historia, de enfocarla, de llegar a la gente, de conectarla en debates públicos, que la forma solo historiográfica de discutir la historia con los colegas míos, que al fin y al cabo es lo que podríamos hacer en las universidades, ¿no? Hay otro aspecto que dentro del libro es bien curioso. Bueno, hemos establecido ya durante años que la Guerra Civil Española fue una especie de aperitivo, de ensayo, más bien, por ser más expresivos, de ensayo general de lo que vendría luego. El mero bombardeo de Guernica, algunos lo interpretan como una especie, pues eso, de entrenamiento de lo que podría ser luego. Tú subrayas como en esa guerra civil hay una participación, por un lado, de soldados marroquíes que están en las fuerzas regulares que lleva Franco. Por otro lado, hay asesores soviéticos, algunos de ellos no intervienen directamente en la guerra, otros sí. Hay en las brigadas internacionales. De alguna forma, la guerra civil española es la preparación general de la gran guerra que vino luego, con un pequeño problema que hemos tenido, que nos ha durado 40 años, que, en fin, tiempos históricos no es mucho, pero a algunos les ha partido la vida, que es que cuando se acaba la guerra mundial podían haber tenido el detalle las tropas aliadas, ya según se iban para casa, ¿no?,
haberse llevado el régimen, ahí sí que tuvieron una mala tarde, no se llevaron la dictadura, bueno, duró 40 años, ya se acabó, pero se nos hizo un poco largo, la verdad. Pero la idea es, ¿hasta qué punto eso? La Guerra Civil Española es un gran ensayo general que se juega en el tapete español, pero algo que tiene que ver luego con el tapete más europeo de lo que vendrá más tarde. Claro, es que ya... Yo también elegí Europa contra Europa como título porque llamarle periodo de entreguerras a un periodo en el que se están dirimiendo batallas importantísimas. Bueno, para España el periodo de entreguerras no tiene nada de entreguerras, ¿no? Es una visión muy británica que los franceses se sumaron a esa visión historiográfica. Bueno, la guerra civil es una guerra internacional hasta tal punto que las cifras son muy claras. Hay 78.000 personas italianas que vienen a luchar aquí, pagadas, con salario, por Mussolini y el ejército italiano. Hay 10.000 viriatos profesionales del ejército, no voluntarios, que vienen de Portugal. Hay 16.000 en la Legión Cóndor, aunque no todos participan a la vez porque Goering tenía la estrategia de que participaran en fases diferentes. Es decir, hay unas 100.000 personas, sin contar los regulares, que son unos 40.000, las tropas indígenas, mercenarios que luchan a favor de Franco. Hay unas 100.000 personas que vienen a luchar con salario a favor de la España que va a emerger después de la guerra civil con el franquismo. Hay 35.000 personas en las brigadas internacionales voluntarios. Claro, entonces llamarle una guerra civil a una guerra que en realidad están muriendo en suelo español porque murieron decenas de miles de personas, evidentemente es que es una percepción totalmente falsa. Aquí hubo una guerra internacional, eso está clarísimo, en suelo español, y es la definición que yo cojo. Pero creo que se puede aplicar también a la no participación de España en la Segunda Guerra Mundial, un país que lleva 43.000 personas en la División Azul a Rusia. Si hoy cualquier ejército del mundo se llevara 43.000 personas a otro país y le dijera, no, pero no estamos en guerra, lo que pasa es que van 43.000 personas, ¿no? Y la imagen de la División Azul marca la imagen de generaciones enteras, de generaciones en el cine, en la literatura, en el mundo fascista español y falangista y, por supuesto, en el mundo de la represión, porque algunos de ellos, evidentemente, se los llevaron de una forma forzada. O sea que sí que estamos hablando de una guerra claramente internacional. ¿Qué es lo que nos pasaba a los españoles que nunca entrábamos en este marco? Pues porque la historiografía española básicamente se ha recreado en la idea de que algo nos había pasado a los españoles para que a partir de julio de 1936 lográramos crear aquí la zona más trágica de nuestra historia. Y teníamos unos antecedentes que nos conducían a esto. Y nadie le daba, evidentemente, el escenario internacional. A mí me interesaba muchísimo. Además, he comprobado que cuando vas al extranjero es el tema que realmente interesa. Todavía está la gente viva que cree que la Guerra Civil Española es un escenario, como tú decías, de preparación de una batalla. Guernica, por supuesto, que al principio lo cuentan los franquistas como una cosa que la hacen los rojos, los vascos huyendo de allí. Guernica es un escenario donde población indefensa en la retaguardia es bombardeada por las armas más modernas que tiene en aquel momento la aviación alemana. O sea, estamos hablando de decenas de miles de personas que mueren en bombardeos, ¿no?, por primera vez, o son víctimas de los bombardeos. O sea, esto es algo nuevo en la historia de la humanidad y pasa en la Guerra Civil Española. Por eso la Guerra Civil Española tiene esa referencia internacional, no solo entre los intelectuales, sino también, evidentemente, entre las personas que acabaron en el exilio y después fueron dispersándose por todo el mundo. Porque hay dos imágenes muy interesantes que a mí me gustaría traer aquí. Primera, la Guerra Civil Española siempre, el franquismo y mucha gente, la gente de hoy todavía, y la ultraderecha mediática, y los que nos vienen después del 20 de noviembre, que lo van a establecer otra vez, creen que la Guerra Civil Española es claramente una especie de necesidad para echar abajo el mundo rojo español. No, hay una tradición liberal, una ruptura total con la tradición liberal. O sea, hay una ruptura absoluta que no les deja respirar. Y el liberalismo no solo el mundo republicano socialista se acaba para siempre. La segunda imagen, que la hemos planteado muchas veces, ¿qué hubiera sido, por ejemplo, la Universidad Española después del 45? Si hubieran entrado, como dices tú, de vuelta a casa, hubieran entrado aquí, en el 45 nos hubiéramos podido beneficiar de toda esa savia que acabó en el exilio y no pudo venir nunca, porque claro, no es un exilio de 7 años como la dictadura argentina, es un exilio que no vuelve nunca, que muere y que evidentemente repercute clarísimamente, primero,
no fortalece lo que era ya una tradición liberal cultural importantísima, aquella que decía que las clases desposeídas se liberarían a través de la cultura y que pone un énfasis clarísimo en eso. Ahí está el krausismo, está el anarquismo, está el republicanismo, está el socialismo, están prácticamente todas las tendencias. Es en lo que coincide una Azaña y un Durruti, por poner un ejemplo, ¿no? En esa fe inquebrantable en que la cultura y no la ignorancia es lo que nos va a liberar. Y hay un segundo tema, no solo en cómo hubieran fortalecido, sino que hubieran impedido un desastre que pasó en la Universidad Española y en la cultura española, y es que el Opus Dei, la Iglesia, se apoderó de los tribunales de oposiciones, se apoderó del reclutamiento de institutos, de universidad, y durante mucho tiempo fue un mundo absolutamente mediocre, que lo hemos pagado. Posiblemente ya no es culpa de ellos, posiblemente ya nosotros estamos en la responsabilidad, pero hemos pagado respecto a otros países europeos, porque la época dorada de los años 50, 60, sobre todo de los 60 y de los 70, en España no la pudimos vivir. O sea, una cosa es escuchar a los Beatles clandestinamente y otra cosa es tener una libertad de expresión o de cultura o colegios públicos en vez de colegios religiosos. Yo siempre explico a los extranjeros una imagen que creo que dice todo. La Zaragoza de 500.000 habitantes de principios de los años 70, no la prehistoria, a principios de los años 70, tiene un instituto para mujeres, el Servet, un instituto para hombres, el Goya, y un instituto mixto que era nocturno, el Pignatelli. Eso era lo que tenía una ciudad de medio millón de habitantes. El resto era enseñanza religiosa, ¿no? Entonces yo creo que ahí entramos en un proceso que machacó clarísimamente y que, en perspectiva comparada, nos condujo pues prácticamente a una falta de salida durante muchísimo tiempo. Se nota en los estudiantes, se nota en los profesores, pero se nota también en los periodistas y en los medios de comunicación, ¿no? Tú cuando ves a esta gente que está todo el día gritando, te das claramente cuenta que el problema no es solo que son de ultraderecha o que no tienen ninguna cultura, sino que el problema es que no han salido de su casa. O sea, todo lo que han hecho es dar una vuelta a la panadería de la esquina. Y una persona que no le da el aire, una persona que no entra en contacto con corrientes intelectuales, es una persona muerta. Y de eso estamos llenos nosotros. Bueno, no sé si alguno de ustedes está dispuesto a hacer alguna pregunta. En las conferencias suele haber siempre un problema, que el que hace la pregunta dice, el que tenía que estar dando la conferencia soy yo, y no hace una pregunta, sino que hace un exordio de media hora. Absténganse los que hayan pensado eso en algún momento de sus vidas. Si quieren hacer una pregunta sencilla, incluso sujeto, verbo y predicado, este es el momento. Pero también si... Pero, bueno, una oración subordinada, a todo tirar, pero que no se... Bueno, voy a romper el hielo. Yo creo que hay una cosa que no hemos cambiado nada, igual que en la tecnología hemos avanzado. En las ciencias sociales estamos igual que antes. La fuerza es la que controla, la que da los mejores resultados frente al derecho. Y no quiero entrar más. Pregunto, ¿por qué no se adelanta en las ciencias sociales? Igual que en las tecnológicas nos hemos adelantado mucho. Sí, no. Antes se peleaban con espadas o tal, ahora vamos a cañonazos. Quiero decir que no creo que hemos adelantado. Y ya no me meto con los medios, que lógicamente considero que tampoco han avanzado mucho en cuanto a lo que es la sociedad de cooperación y de mutualismo, de hacer algo por los demás. Digamos, hemos creado, digamos, una democracia, me parece, que es teórica. Bueno, la verdad es una pregunta dirigida a cualquiera. ¿Quieres hablar tú? Sí. No, es una buena pregunta para que meta yo la cuña que tenía todavía en la recámara. Dos cosas yo quisiera decir. La época, y se ve muy bien también en el libro, es la época precisamente en que aparecen las ciencias sociales. La ciencia política y la ciencia de la política internacional, el análisis internacional aparece en esta época. Todo el debate sobre Versalles, todo el interés, estas masas
no tan solo están fascinadas por la violencia política, sino que están fascinadas también por la actualidad y por la política y por la relación entre los países. Esto es nuevo entonces, me refiero. Antes no existía eso. Había diplomacia, había milicia, había monarquías, no había una participación intelectual, universitaria, periodística, en la vida pública. Lo que pasa es que sucede en este contexto de violencia. Pero la realidad es que incluso uno de los libros básicos de este periodo, que Julián, lógicamente, al que se refiere en varias ocasiones, que es el de Carr, La crisis de los 20 años, lo dice claramente, especifica claramente que efectivamente es la época en que surge la ciencia, la idea de política internacional y el periodismo, el análisis internacional. Entonces, yo no estoy de acuerdo que no haya avanzado. Ha avanzado muchísimo. Las ciencias sociales y lo que es la ciencia política han avanzado extraordinariamente. Sabemos mucho más. Hoy en día, precisamente, el problema es que ya no podemos hacer política sin tener un conocimiento muy de detalle de la política, y nos lo proporciona pues desde las encuestas de opinión, que apenas existían en aquel momento, los think tanks, los equipos de análisis de los partidos. Pensemos lo que es una campaña electoral, que efectivamente es verdad. Por ejemplo, la República de Weimar es una sociedad pionera, incluso respecto a Estados Unidos, en cantidad de elementos: publicidad, consumo, costumbres, medios de comunicación, el arte. Y ahí se empieza a experimentar con las campañas electorales, con la propaganda política, el uso de la radio, las tecnologías de la comunicación. Pero todavía en una fase muy elemental, porque claro, está empezando la sociedad de masas, está empezando entonces. Entonces yo diría que hemos avanzado muchísimo. Y voy a dar voy a intentar ver si le convenzo con una idea muy clara. La época esta, entre las dos guerras, es una época de emergencia. Emergencia en el sentido de emergencia de nuevos poderes. También de emergencia en el otro sentido, de emergencia en el sentido de época de excepcionalidad. Es decir, que aparecen nuevos poderes dentro de las sociedades y en el escenario mundial. Bueno, es la aparición de Estados Unidos como gran protagonista, primero económico, luego militar, y terminará siendo político al terminar. La época se impone ya, aunque es primero a través de la bipolaridad de la Guerra Fría, y luego en el desenlace de la Guerra Fría, en que se ha visto que la bipolaridad incluso tenía algún elemento de ficción. Es la imposición de Estados Unidos como la potencia hegemónica, como mínimo occidental, pero también es una época de emergencia de clases, las clases medias europeas. Es cuando, por supuesto, el proletariado, la emergencia del proletariado, con todo el dramatismo de la Revolución Soviética y de las revoluciones frustradas, y la emergencia de las clases medias. Y nuestra época, la época actual, es también una época de emergencia, de desplazamientos de poder y de emergencia de nuevos poderes a nivel internacional y dentro de las sociedades. Lo que pasa que, afortunadamente, con unos niveles de violencia política muy inferiores, porque hemos sofisticado nuestras relaciones internacionales, nuestros sistemas de cooperación. Incluso, por ejemplo, yo diría que la emergencia de China hoy en día, en las condiciones de entonces, sería la guerra, sin lugar a dudas. Y, en cambio, ahora se producen las condiciones en que es precisamente una mezcla de polarización en algunos aspectos y de cooperación económica, de cooperación política en muchos otros. Por eso yo creo que las ciencias sociales han avanzado muchísimo, una barbaridad. La fuerza, es verdad, hay un momento en que lo hemos visto. Si no tienes, lo que pasa es que es una fuerza incluso estilizada. Si no tienes el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, pues no eres nadie. Y si tienes el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, sabes que puedes incluso conseguir muchas cosas. Pero no tiene nada que ver con el estado de brutalidad de las relaciones internacionales en que se encontraba Europa entre el 14 y el 45, sino que yo creo que, vaya, la imagen que he dado antes, yo creo que efectivamente es el reverso, es exactamente lo contrario.
Siempre había una cosa que me sorprendía, y creo que después de oírte me lo has aclarado, quiero que me lo confirmes. En las vanguardias artísticas casi dábamos por hecho que una parte estaba con la revolución, pero curiosamente una gran parte de la vanguardia se fue al fascismo y a movimientos fascistas. Entiendo, después de oírte, que es perfectamente asociable esa deriva de las vanguardias, tanto hacia la revolución como hacia el fascismo, con ese gusto por la viralidad, por el machismo, por el militarismo. Es decir, que hay ahí una concomitancia entre lo que es una expresión artística poderosísima y lo que va a ser una evolución social, hasta el punto de que casi te hace echar en falta el aburrimiento del posmodernismo y de los movimientos prevanguardistas, ¿no? Porque todos esos acabaron acompañando esa destrucción al final. Hay una imagen que en España se tiene y que, por supuesto, no es la imagen de otros países europeos. Yo creo que uno de los dramas de la historia de España hasta el 36, y claro, después se confirmó y se consolidó, es que la principal tradición de pensamiento intelectual, que era la católica, nunca se separó de la reflexión reaccionaria, nunca avanzó, nunca llevó, evidentemente, a otros sitios. Con lo cual el mundo intelectual se separó enormemente de la tradición conservadora y católica. Y digamos que nunca hubo un intelectual interesante dentro de la tradición, digo desde principios del siglo XX, dentro de la tradición que venía de fuera. Todos se fueron. Pero ese no es el tema de Europa. En Europa, por ejemplo, el fascismo italiano coge una parte de la vanguardia artística a través de Marinetti y de D'Annunzio en la poesía, ¿no?, que le llevan evidentemente a todo el movimiento futurista, que piensa la gente que realmente es un movimiento de vanguardia, ¿no?, y que de Chirico y pinturas que uno puede ver en los museos de todo el mundo, que continúa. Eso, por supuesto, no tiene plasmación en la sociedad española, donde las generaciones del 98 al 27, la de la guerra, son todo generaciones que reaccionan contra la asfixia católica e intelectual. Por supuesto, esas vanguardias tienen una parte considerable, en la República de Weimar tiene una parte de conexión considerable con la izquierda, clarísimamente con la izquierda, y no están contra la izquierda en el primer momento. Pero es evidente que el cambio profundo que significan los fascismos se arrastra a un sector importantísimo de gente. Los fascismos crean puestos de trabajo también. O sea, no hay que verlo solo. El mundo de la vanguardia es un mundo también de clientelismo político y es un mundo de clientelismo salarial, que ofrece trabajos. O sea, la cantidad de trabajo que hay detrás del proyecto arquitectónico, artístico, de vanguardia del nazismo es impresionante, ¿no? Y entonces los puros aguantan, pero los otros evolucionan. ¿Cuántas veces hemos visto esta evolución de un sitio para otro? Así que creo que es mucho más plural, por supuesto. La imagen española es diferente. No podemos imaginar a un Lorca en el otro lado, no podemos imaginar a Machado en el otro lado, porque no lo sabía. Porque evidentemente es una reacción frente a una tradición única, excluyente, católica, que no había llegado nunca incluso a pensar. Yo les invito a ustedes a que vean los libros de texto de la época de Franco, ¿no?, y la parte cultural, la parte hasta el 75, y podemos ver perfectamente esto, ¿no? Hay un silencio sobre el exilio y hay una reivindicación de una tradición que tiene muchas dificultades por buscar personajes propios, ¿no? El Unamuno que está a la altura del 36, que apoya el golpe de Estado, acaba muerto en diciembre, el día de la noche de San Silvestre, olvidado por todo el mundo después de esa famosa escena con Millán Astray en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Unamuno es una de las personas que realmente estaban en ese proceso. Es decir, acaba un montón de gente desencantada, no digamos los falangistas, los ritruejos, etcétera, que son la única sabia falangista que acabó totalmente fuera de todo eso. Creo que en el caso italiano, en el caso alemán, eso es todo más matizable, pero la novela norteamericana del siglo XX básicamente es una novela sobre la reflexión de los derechos civiles y de la democracia, desde Steinbeck a Follner y, por supuesto, el mejor Truman Capote. El mejor Truman Capote hace una reflexión profunda de lo que es, evidentemente, el conflicto entre el republicanismo y la democracia, que lo lleva al crimen, básicamente, pero detrás hay un trasfondo y un escenario importantísimo. Y para comprender el suramericano hay que leer a Follner.
sin ninguna duda. Pero para comprender la gran crisis de los años 30, yo creo que las uvas de la ira no tienen ni siquiera parangón en aquel momento en la tradición europea. O sea que yo creo que hay un compromiso con los intelectuales de izquierda muy claro, pero que el fascismo arrastra muchísimo, por supuesto, y que ese fascismo que arrastra a tantas personas, evidentemente, hace aguas en el 45, pero que hasta que hace aguas se lleva a un sector importantísimo de gente detrás, ¿no? Después los hemos visto, ¿no? El IADE, por ejemplo, toda la tradición de la Europa del Este que salió después contra el comunismo, pero que habían estado o en la Guardia de Hierro, en el caso rumano, o en la Cruz Flechada, en el caso húngaro, ¿no? Intelectuales de aquella época. Una de las cosas que se subraya en el libro y que está presente en todo el hilo conductor es la violencia y en concreto la guerra, que es el éxtasis de la violencia como forma para resolver conflictos, ¿no? Hay una especie de incapacidad para resolver los conflictos de otra forma distinta, con la diplomacia, con la negociación, con el diálogo, con los organismos internacionales, con el intento de buscar consensos. Es curioso cómo el conflicto lleva casi es la antesala de decir, este conflicto la única solución que tiene es aniquilando al contrario, o matando al contrario, exterminando al contrario. Esto es el éxtasis de las guerras, pero después también es la forma en que se gestiona cada uno de sus países, ¿no? Como dentro de la Unión Soviética, que ha hecho una guerra civil y que ha conseguido un régimen triunfante, hay un exterminio sistemático de la oposición, como en España también hay una segunda guerra con un único contendiente y una población que sufre atormentada, en silencio y llena de pánico el exterminio sistemático y planificado. Es decir, son unos años en los que no cabe ni la diplomacia, ni la negociación, ni el consenso, ni la mediación internacional, ni lo que hoy llamamos los mecanismos de resolución de conflictos. El conflicto es la violencia, el conflicto es la guerra, y es aniquilar al contrario, ¿no? Esa cultura se establece de forma muy arraigada, todo eso lo subrayas mucho en el libro, ¿no? Hay una especie de decir, fuera de esto no hay salvación, la forma que tengo que resolver mis conflictos con el otro es aniquilándolo, matándolo, cargándomelo. Sí, sí. Hay varios planos. El primero es muy claro y lo vemos en España más claro que en ningún otro sitio. Los que sustituyen las políticas por armas son militares, eso lo sabemos. Prácticamente eso pasa en la Primera Guerra Mundial, en las guerras civiles, en los golpes de Estado, en la Segunda Guerra Mundial. La gran aportación del siglo XX es que detrás de esa sustitución de la política por las armas hay bases sociales amplias de apoyo. Ya no están solo los militares, sino que detrás de los movimientos que tratan de sustituir la política y pasar a las armas hay bases sociales amplísimas, movimientos sociales de apoyo. Desde ese punto de vista, las guerras en el siglo XX es la primera vez en la historia que una guerra se produce porque un sector importantísimo de la población lo quiere. Un sector importantísimo de la población sale. La imagen que verán ustedes en la proclamación de la Primera Guerra Mundial en agosto. Vayan a la prensa, a los documentos, a Viena, a Berlín, a Londres, a París, y verán que hay una especie de explosión de euforia popular en favor de la guerra. De nuevo lo que decía antes, en favor de la causa nacional, en contra del internacionalismo proletario o en contra del pacifismo, que salta absolutamente por los aires. Este es un tema capital para entender esa traslación que hay de la guerra esa decimonónica a la guerra del siglo XX. En segundo lugar, hay también un tema importantísimo que no había salido nunca, y es que todo el mundo creía que el periodo de entreguerras era un periodo delimitado ideológicamente, donde cada uno se sabía dónde estaba, pero después nos aparecieron los verdugos voluntarios, es decir, la gente cómplice, la delación. Todos los estudios sobre la delación implica que hay una, digamos, complicidad social impresionante de ciudadanos de a pie que ni siquiera participan en las ideologías. El franquismo está montado a base de eso. Toda la posguerra española, de los 10 primeros años de la posguerra, que evidentemente lo refleja también la literatura, si te dicen que Caí, La Colmena, pasa por el miserable ese que sin ser nada acaba
acaba denunciando al que está al lado, cuando en realidad ni siquiera ha participado en la política. Esa complicidad y esa delación de personajes que no habían participado en las ideologías es algo nuevo de la historiografía de los últimos años. La literatura había sacado, pero la historiografía prácticamente no lo había sacado. Ese me parece que es otro conducto importante. Y un tercero, volvemos al tema de los intelectuales. Creo que hay un estímulo clarísimo en favor de todo eso de un lado y de otro por parte de los intelectuales. Ahí creo que la sociedad española tiene también una peculiaridad. Yo cuando viajo por ahí veo, y la pregunta, por ejemplo, en Austria, en Hungría, en Finlandia, estoy hablando de países antiguos o países que tuvieron democracias, en Noruega, estamos asistiendo a movimientos de ultraderecha importantes, ¿no?, en estos momentos. Y movimientos de ultraderecha que yo sé que pueden complicar la vida en el futuro. Y la gente dice, bueno, ¿y por qué no hay un movimiento de ultraderecha en España? Probablemente no hay ultraderecha en España política, pero la ultraderecha mediática que hay en España es una cosa de estudio en perspectiva comparada y que influye muchísimo más posiblemente que la estructura política. Y hay un último tema que no me resisto a plantear y que estamos planteando los historiadores y nos están haciendo muy poco caso. Y yo le decía el otro día o hace poco a Bassets que lo planteaba por Kennedy en una página del País que escribió hace poco. El rearme el que está llevando las sociedades en estos momentos. Es decir, cuando toda la sociedad de Europa se estaba rearmando, yo saco estadísticas, verán ustedes la cantidad del Producto Interior Bruto que dedicaba Alemania y la Unión Soviética en el 19 o en el 39. Bueno, es que salta del 4 al 25 o al 30. El 25% del Producto Interior Bruto estaba dedicado en aquel momento a temas de defensa o de rearme. Bueno, esto no lo percibían los ciudadanos en aquel momento. Muy pocos ciudadanos tienen una reflexión sobre el rearme. Yo creo que ahora hay una carrera de armamentos importantísima en la sociedad internacional, que empieza por Asia, que va por China, que sigue por Irán, que sigue evidentemente por los clásicos y que hoy nadie piensa que esto puede deparar cosas importantes, pero que evidentemente es algo que ya no empieza a haber conciencia. Tuvimos una conciencia antinuclear en los años 70-80, una conciencia antimilitarista en algún momento. Ahora nadie está planteando, con la crisis y con el abismo que hay entre los políticos y la sociedad, nadie está planteando estos temas. Y estos temas son temas fundamentales, porque sin eso las sociedades normalmente avanzan con cierta permisividad. Cuando alguien pone armas en vez de la política y la ponen en focos muy localizados, pero se puede ampliar, entonces estamos en otro mundo. Y nadie está haciendo una reflexión sobre todo esto. Y yo creo que sale el tema cuando uno saca Palestina y Israel, saca el tema cuando sale Afganistán, pero no sale el tema que es el tema fundamental de cómo los que dominan y no están en las guerras directamente están llevando a cabo ese proceso de rearme. No, yo quería comentar un pequeño detalle que también lo subraya Julián en el libro, y es que en el 14 las potencias entran en guerra después de haber experimentado casi todas ellas lo que es algún tipo de guerra total en las colonias, pero entran en guerra creyendo que será una fiesta o un paseo militar. Es decir, que cuando estas nuevas masas alegres salen a bailar a las calles, también lo hacen porque los nietos de la reina Victoria, cuidado, los nietos de la reina Victoria, que se han criado juntos en Balmoral, mandan a sus tropas a combatir creyendo que esto se resuelve en 3 meses. Y no se dan cuenta que están siempre, en cierta forma, yo creo que sucede en la historia, que siempre los gobiernos, los monarcas van con una guerra de retraso. Hacen la guerra con las dimensiones mentales de la guerra anterior, ¿no? Y entra en una guerra que se convierte en una guerra insólita, terrible, con implicación efectivamente ya de poblaciones civiles y un cierto tipo de guerra total, cuyo máximo exponente será precisamente la segunda. Creo que esto es interesante verlo porque la fascinación por la guerra, la fiesta de la guerra, es también la frivolidad de la guerra, es también el hecho de la banalización de la guerra. Creer que, bueno, entre Alemania y Francia, Italia, Reino Unido, no sé qué, lo vamos a resolver en 3 meses. El primero que gane la batallita nos sentamos a negociar y así entran las potencias europeas en guerra, sin darse cuenta de la nueva época que están inaugurando, ¿no? Y luego, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Julián, la fase previa a cualquier guerra siempre es
una época de rearme. Hay que decir que en Europa no hay rearme, al contrario, estamos en una situación de desarme. De hecho, ahora con la crisis, además, el gasto militar está cayendo. Pero, cuidado, pero hay países, España entre otros, en una segunda fila, Alemania en cabeza, que se están convirtiendo en grandes suministradores de armamento en el mundo. Alemania en estos momentos es el tercer país que suministra armas después de Estados Unidos y de Rusia, y acaba de firmar un contrato interesantísimo para analizarlo, y seguro que también interesantísimo desde el punto de vista económico, de 370 tanques Leopard para Arabia Saudí. Doy un detalle, aunque sea un detalle de nota al pie de página, pero que no es simbólico. 70 de estos tanques en realidad no iban a Arabia Saudí, venían a España, pero como hemos hecho el recorte, al final hemos echado cuentas y van a ir a Arabia Saudí. ¿Por qué Arabia Saudí? Arabia Saudí tiene Irán delante, tiene las revueltas en casa, tiene Israel al lado, y yo creo que efectivamente en la zona esta, en todo este arco que va desde el Magreb hasta Cachemira por un lado, y luego en toda la costa china se está produciendo un rearme que, en fin, que es un presagio pésimo sobre nuestro inmediato futuro y que hace pensar que se están dando todas las condiciones para que estalle algún conflicto bélico de dimensiones en esta zona. Vuestro brillante diálogo, ¿no? Habéis dejado un poco de lado, aunque Julián lo ha tocado un poquito, el aspecto, digamos, más económico. Porque el periodo que estudias en tu libro y sobre el que habéis hablado, es un periodo de cambio, de fin de cosas y de principios de otras. Pero, por ejemplo, entre otras, es el fin del modelo económico que Europa había estado practicando durante la segunda parte del XIX y hasta la Primera Guerra Mundial. Aquel que decía, bueno, la economía es cosa de unos y la política es otra cosa. Y la política, por lo tanto, no tiene que estar inmiscuida en los asuntos económicos. En ese periodo es cuando aparecen las políticas de los Estados Unidos, de Roosevelt. Es el momento en donde has mencionado las cosas que hacen en relación al futuro del estado del bienestar en Alemania, y sobre todo aparece la reflexión de Keynes, que va a tener luego una importancia muy grande después de terminada la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la transformación se percibe inmediatamente después del 45, cuando, vamos a llamar, políticas keynesianas se empiezan a aplicar y se olvida, por tanto, todo el modelo anterior. Esto tiene interés, yo creo. Tiene interés sobre todo porque tiene mucha actualidad. Al fin y al cabo, lo que está ocurriendo ahora, esto que llamamos la crisis, que ya la crisis ha pasado, lo que tenemos es simple y llanamente una deflación y una depresión impresionante, tiene actualidad porque en estos momentos, en general, lo que se está practicando son las políticas del siglo XIX. Y claro, el importante paso que se había dado anteriormente en ese periodo, el fin a la vieja política liberal o neoliberal, vamos a llamarla así, tengo mis dudas de que se pueda llamar así, pero en fin, ha vuelto de nuevo. Es decir, aquí ha vuelto la vieja Europa, la vieja y desastrosa Europa. Y hemos olvidado todo lo que podríamos haber aprendido después de ese periodo que tú estudias, Julián, y fundamentalmente después del 45, cuando se aplican las nuevas maneras de hacer política económica. Estamos un poco en el siglo XIX de nuevo. No sé, esto quizás no lo he visto demasiado, pero yo creo que es importante y podréis hacer algún comentario, ¿no? Yo, es verdad, tengo aquí anotado, no lo he desarrollado en mi primera intervención, pero si cogemos el periodo un poco más para atrás, en los últimos 10 años hemos recuperado un concepto en el mundo, no en Europa, afortunadamente no en Europa, un concepto como el de guerra preventiva, que es un viejo concepto precisamente de aquel periodo. Estamos haciendo políticas para evitar las devaluaciones competitivas, para evitar el empobrecimiento del vecino. Es verdad que hay elementos y yo ahora creo que aquí sería muy difícil hacer una intervención realmente sistemática sobre lo que significa el periodo de entreguerras
en cuanto a políticas económicas, pero yo me remitiría también un poco a la pregunta que ha hecho antes uno de los asistentes. Esta época es la época en que aparece de verdad la economía como ciencia. Es decir, que es el momento, efectivamente, usted lo ha descrito muy bien. El mundo anterior a esta época es un mundo en que la diplomacia, la política, la milicia, las cuestiones comerciales, arancelarias, que ni siquiera se atreven a decirse económicas, van cada una por su cuenta. Y nos encontramos con que aparecen las políticas de Estado, con que aparecen realmente la integración. La política es economía, es milicia, es diplomacia, aparece la política internacional y aparecen los economistas, que no existían los economistas antes de esta época, tal como los conocemos ahora. No existía la capacidad de pensar en que se podía efectivamente orientar el funcionamiento global de un país, y aparece en su extremo máximo, que es el del leninismo, donde todo se decide en el vértice y todo pertenece al Estado, hasta las políticas, las distintas declinaciones de las políticas económicas liberales y socialdemócratas que hemos conocido posteriormente. Es verdad. Yo por eso digo que para mí es una época matriz en todos los sentidos, incluso los ideológicos y científicos. Es la época de la que nacemos nosotros. Y que por eso creo que para mí por eso me parece una lectura tan recomendable, porque de ahí salimos y todos los males de los que hemos nacido son los que precisamente tenemos que evitar, y todas las lecciones de esta matriz que nos da esta matriz son las que debemos aprender a fondo. Hay un elemento importante que está repitiendo la gente en estos momentos, que si uno mira la crisis del 29, que es un poco también la pregunta que tú hacías, le ayudaría a comprender. Hay una presuposición de mucha gente que cree que una crisis como la actual lleva a unos movimientos sociales de protesta impresionantes. La del 29 es la primera crisis que demuestra que las crisis económicas rompen la combatividad y no generan protestas sociales importantes. En el capitalismo moderno eso está clarísimo. El 29 lo que hace fundamentalmente es provocar unas políticas de ajuste donde las políticas parlamentarias de ultraderecha triunfan, pero no hay grandes movimientos sociales de protesta frente al desempleo. Los parados sí que tienen determinadas articulaciones todavía con el sindicalismo, no lo tienen ahora, pero los rompe fundamentalmente la crisis económica. Yo siempre doy estas estadísticas que me parecen muy importantes. El 82% del Partido Comunista Alemán, de militantes del Partido Comunista Alemán, estaba en paro cuando llegó Hitler al poder. Y no tenían prácticamente ninguna articulación ni ninguna forma combativa. Cuando aquí triunfó la sublevación militar, en Zaragoza, el elemento más radical, que era el sindicato de la construcción de la CNT, prácticamente todos estaban en paro. Declaran una huelga general, pero nadie puede ir a la empresa. Si es que la huelga general no pueden ir a la empresa. Luego, evidentemente, los escenarios de combate están en otro lugar. Y, sin embargo, hay una presuposición que cree que estas crisis provocan movimientos de protestas ciudadanos importantísimos. Bueno, esto es una cosa que me lo puede desmentir el futuro inmediato, pero que evidentemente la historia no ilustra nada en absoluto sobre ese asunto. Volvía yo antes, o decía que el paro era la primera vez que se había generado un debate público en torno al paro. Eso ayudó muchísimo a las economías socialdemócratas, porque las economías socialdemócratas salen reforzadas, o las percepciones de las economías socialdemócratas salen reforzadas. El Estado social de derecho es un concepto que emerge frente al estado de guerra de Hitler, pero fundamentalmente para incorporar a ciudadanos que hasta ese momento han estado marginados por la crisis económica. O sea que lo que creo que hay ahora es una ruptura de todo eso. Lo que hay ahora es una ruptura muy, digamos, muy sarcástica también por parte de las élites políticas de lo que había sido ese proceso, porque estamos asistiendo en una crisis que está perjudicando clarísimamente a los sectores menos favorecidos y, sin embargo, hay todo un discurso en torno al reajuste y a las necesidades de políticas de ajuste que no benefician en nada, por supuesto, a la gente que tiene necesidad de salir. Bueno, es un viejo... Yo creo que es un discurso que tiene raíces históricas y viejas, como tú decías,
anteriores. Pero también es un discurso creado fundamentalmente en los últimos años, porque el discurso de los años 90 neoliberal iba por otro lado, y era todavía mucho más del laissez-faire, laissez-passer. Ahora no, ahora en realidad las políticas de ajuste son intervencionistas, claramente intervencionistas, pero en desperfecto de la gente que antes evidentemente salía beneficiada de las políticas de ajuste. Que nos contaras las 2, 3 ideas, fuerza, lo que has querido contar en este libro, lo que te gustaría que quedara, digamos, de este libro. Bueno, en primer lugar, el título. Evidentemente, el título Europa contra Europa es un título que muestra un discurso de un conflicto que es multipolar, que es de clases, de ideologías, de religiones, de razas. Yo creía que Europa contra Europa reflejaba perfectamente las grietas que había abierto la Primera Guerra Mundial con las clases, con las razas, con las religiones y con los discursos étnicos y discursos nacionalistas. Desde ese punto de vista, esta es la primera idea. Estamos ante un fenómeno donde no se puede dividir la sociedad en 2 clases sociales o en 2 ideologías políticas, sino que participan muchos ejes que abren grietas profundas. En segundo lugar, este libro tenía una intención de que la forma fuera contenido. Yo busqué 200 páginas con una narrativa como la que vosotros decíais antes, cercana al periodismo y a lo literario, pero que tuviera un contenido detrás, de tal forma que abriera pistas, interrogantes, y que la gente las fuera a buscar si quería en la bibliografía complementaria, la bibliografía comentada. Luego, es una apuesta clarísima por decir que la historia puede producir debates intelectuales en el presente a través del conocimiento del pasado, para la gente que los quiera entender, por supuesto. Y, en tercer lugar, era una reflexión sobre la violencia política. Es un libro hecho por un español que ha trabajado mucho en la Guerra Civil Española y que cree que la Guerra Civil Española fue un punto de inflexión en la sociedad española muy importante, que empezó con un golpe de Estado, pero que lo peor de la sociedad española vino los 40 años después de la Guerra Civil. Luego, era una reflexión sobre las democracias, la fragilidad de las democracias y lo fácil que se apunta a la gente a las versiones vencedoras cuando detrás hay intereses materiales, culturales y espirituales, porque hemos hablado muy poco de la religión, pero la religión está presente en el orden social que salió de todo esto de una forma muy clara. Y no solo en España, en España de una forma también muy clara. O sea que yo creo que ese sería el resumen que me estabas pidiendo. Pues muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Muchas gracias, Julián. Nos ofrecemos ya como... O que vuelva CNN también. Esto me parece más complicado que yo...